Seguimos con lo que queda de Al Borde del Precipicio y en esta oportunidad inauguramos la columna con Matías Penos para hablar de dictadura y derechos humanos. Él es especialista en el tema e integrante del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenido, Matías. Gracias por la invitación y para lo que gusten. Dictadura y derechos humanos. Estamos en vísperas de un nuevo 24 de marzo, 48 años si no me falla el cálculo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambos ejes? Y hablamos de cosas que no se llevan muy bien. Nosotros en nuestros enfoques de derechos humanos siempre decimos que hablar de derechos humanos es igual que hablar de democracia. Son como dos caras de una misma moneda. Entonces, precisamente hablar de un Estado autoritario que va contra el Estado de Derecho y que involucra cercenar derechos, bueno, es una contradicción con esto que nosotros venimos a reivindicar. ¿Y qué implica hoy, a tantos años? ¿Cómo pensamos los derechos humanos? ¿Cómo lo pensás vos y cómo se piensa desde el centro? Mirá, nosotros, uno podría decir que leyendo a nuestros referentes en el campo del saber, porque en definitiva nosotros hablamos de derechos humanos desde la universidad, los pensamos siempre como un núcleo móvil de ideas, ¿sí? Que siempre va dialogando con su contexto histórico. Esto significa entonces que este proyecto de vida digna que se plantea el ser humano va tomando diferentes dimensiones a medida que se va moviendo el tiempo. En este contexto, y ahí llego a tu consulta, claramente tenemos un contexto de retroceso, de reivindicación de la dictadura, de procesos dictatoriales, de avasallamiento de derechos, de regresión de derechos. Entonces, la forma en que lo pensamos claramente es muy diferente a como lo pensábamos en otro contexto, ¿sí? La verdad que estamos todos los días, al clima de incertidumbre que ya de por sí tiene este proyecto, este gobierno político en sus cortos 100 días, hay que agregarle todos los mazazos en materia de derechos. Casi que te diría que la incertidumbre va de la mano con que cada día te despertás y te falta el derecho al trabajo, te falta el derecho al transporte público, te falta el derecho a la universidad, te falta el derecho a lo que se te ocurra, a defenderte soberanamente en el contexto mundial, en las relaciones internacionales, en los sistemas de protección. Entonces, en el avasallamiento a la libertad de expresión, en la persecución, en autoridades que reivindican y focalizan en una suerte de jactancia de esa no posibilidad de expresar o violentar ese derecho, lo cual es algo que ya me parece que supera todo lo conocido hasta en estos 41 años de democracia que llevamos, ¿no? Sí, porque incluso hay como una cuestión de retroceso y también, lo que vos mencionabas recién, una reivindicación de ciertos valores o de ciertas ideas que parecían que habían quedado en el pasado. Sí, evidentemente estaban. Yo soy educador en derechos humanos estoy en contacto permanente con otros educadores en derechos humanos, incluso a nivel regional. Y las preguntas que nos persiguen, nos carcomen son: ¿cómo puede ser que haya pasado esto? ¿Qué hicimos mal nosotros para que las nuevas generaciones de argentinos se desentiendan? Porque si bien no vamos a focalizar solo en los jóvenes, pero es cierto que hay una parte importante de la juventud que por ahí no se movilizan como se movilizaron en otros momentos de nuestra historia. Entonces, bueno, ahí hay que revisar, ¿no? Y en ese mea culpa uno empieza a construir lo que uno va transitando humildemente como un docente universitario, porque no tiene otro rol o referente a un espacio universitario, hasta los proyectos políticos, ¿no? Y bueno, me parece que ahí hay que hablar de cosas que no se han hecho, que no se han fortalecido, no se han impulsado. Y bueno, ahora un poco estamos viendo, nos hemos dado cuenta, uno creía que la situación era otra, pero nos hemos dado cuenta que estamos incluso en un periodo de retroceso importante, un periodo, de marcar 10 años a esta parte en la cual los derechos es como vienen en retroceso, ¿no? Sí, tenemos una pendiente que hacía que no sabemos cuál es el punto de inflexión de esta pendiente, ¿no? Pero también hay una resistencia, viendo la otra mitad del vaso, si se quiere, también hay sectores, movimientos y diferentes actores que disputan este tipo de batallas en el marco de los derechos humanos. Sí, no, eso desde ya te diría que hay mucha historia, hay mucha experiencia de organización
y eso, no sé, a nosotros nos lo toca vivir en términos de integrar diferentes redes de acción. Y por decirte, una de las que integramos, que es la de derechos humanos, si yo te muestro mi celular y ves la catarata de acciones que se hacen a nivel nacional de las 57 universidades públicas en términos de lo que va a pasar este fin de semana, la reivindicación de memoria, verdad y justicia, y la semana que viene, estoy seguro que te vas a sorprender. Otro tanto se te diría, si me voy al plano regional, ahora nos toca a nosotros coordinar la Cátedra de Derechos Humanos de la UGM, que es un grupo de universidades del Mercosur, fundamentalmente, Brasil, Uruguay. Y bueno, la verdad es que hay mucho. Es decir, hay mucha experiencia. El problema es que cuando vienen estas ímpetus, estos proyectos, si vos no tenés bien institucionalizadas las cosas, vuela todo, ¿no? Y lamentablemente muchos de los que vuelan son personas que están muy capacitadas, con mucho trabajo, con mucha técnica. Yo no sé si te acordás ese testimonio de esa persona discapacitada que salió en el grupo por la televisión pública, por lo menos yo lo había ahí, y se mandó un speech defendiendo por qué, si se enteró que había sido despedida. Se mandó un speech, pero técnicamente brillante. Es decir, ahí no es solo militancia, ahí hay mucho más, ahí hay conceptualización, ahí es ejercicio en una profesional que utiliza o que está en el Estado para promover las políticas que precisamente reivindican los derechos de las personas con discapacidad, ¿me entendés? Y yo creo que eso me llamó poderosamente la atención y por supuesto me partió el corazón, como a todos los que lo escuchamos, ¿no? Para cerrar, Matías, una breve reflexión sobre el 24 de marzo que se avecina. Bueno, la reflexión es que me parece que siempre hemos tenido claro que los derechos surgen para poner límites, ¿no?, a los estados en algún momento, ¿no? Y me parece que este es un buen momento para que la ciudadanía toda, desde el lugar que esté, sociedad civil, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, gremios, funcionarios políticos en cualquier parte de la gestión, bueno, diga nunca más. Pero no solo lo diga, sino que vaya más allá. Digo, lo que hoy nos acabamos de enterar en el día de hoy respecto a esta militante de hijos, respecto a la violación, entrada de robo, violación sexual, todo lo que esto trae, me parece que son llamados de alerta que lo que estamos discutiendo recién en el Ágora, ¿no? Nos deberían llamar mucho la atención y activar los mecanismos de defensa, no seguir haciendo de cuenta como que no pasa nada, no seguir quedándonos en nuestros lugares resignados por este ímpetu de incertidumbre que nos asola, y empezar a organizarnos con nuestros amigos, compañeros, y bueno, referentes en la universidad, en la familia, en la vecindad, ¿no? Desde ahí. Gracias, Matías. No, por favor, gracias a vos. Así pasaba Matías Penos, especialista en Derechos Humanos y parte del Centro de Derechos Humanos Emilio Miñone de la Universidad Nacional de Quilmes.